Hola, como dice que le va la hinchada. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, seguimos con oído, la parte 2. Seguimos con oído interno con laberinto óseo. Habíamos dicho que el laberinto óseo tenía 3 porciones. Una anterior que era el caracol o cóclea, que lo vimos en el video anterior, y 2 restantes que son una media, que es el vestíbulo, y una posterior que está representada por los conductos semicirculares. Vamos a hablar entonces del vestíbulo. El vestíbulo tiene forma de bola de boliche, bola de pool, de bowling. En realidad es ovoidea, forma de bola de lo que ustedes quieran. Y se le describen a él 6 caras. En la cara anterior, y bien hacia abajo, lo que sería la cara inferior o anteroinferior, va a estar en contacto con el caracol. ¿Se acuerdan que el caracol era un tubo que se enfundaba en 2 vueltas y media en un cono? Bien, ese tubo se continúa con el vestíbulo a nivel de su cara anteroinferior. O sea que la cara anteroinferior del vestíbulo presenta un orificio donde se ensambla el tubo del caracol, donde se ensambla el caracol. La cara anterior va a estar en relación con el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno es un conducto que va a comunicar el endocráneo, tiene su orificio interno en la cara posterior superior del peñasco del temporal, se dirige hacia adelante y hacia afuera pasando entre el vestíbulo por detrás y la cóclea por delante, y termina, después de 10 milímetros, 1 centímetro más o menos, donde se continúa con el acueducto de Falopio. El acueducto de Falopio, de esta manera, se extiende desde la terminación del conducto auditivo interno hasta el agujero estilomastoideo, por el cual arriba el exocráneo, y tiene 3 porciones. Una primera que se dirige hacia adelante y hacia afuera, hace una primera rodilla y pasa a su segunda porción, que se dirige horizontal hacia atrás y un poquito hacia abajo, hace una segunda rodilla y pasa a su tercera porción, que es vertical hacia abajo. Entonces, el conducto auditivo interno está en la cara anterior del vestíbulo y se extiende desde el endocráneo hasta que se continúa después de 10 milímetros de trayecto con el acueducto de Falopio. La cara superior y posterior va a presentar los orificios de los conductos semicirculares. La cara externa va a presentar el orificio del conducto semicircular externo, por debajo está pasando el acueducto de Falopio, y más hacia abajo encontramos 2 ventanas o 2 orificios. Uno que es la ventana oval superior, que mide más o menos 4 por 1,5 milímetros, y otro inferior que es la ventana redonda, que mide más o menos 2 por 2 milímetros. Entre la ventana oval por arriba y la ventana redonda por abajo tenemos este espacio que es una depresión que se denomina seno timpánico. La ventana oval va a estar cerrada por la platina del estribo, que es un hueso de los huesecillos del oído medio. La ventana redonda está cerrada por una membrana elástica que se denomina tímpano secundario, que ahora después lo vamos a ver. Y nos queda una pared, que es la pared interna. Todo esto es una vista externa. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Esta es la pared externa, la pared anterior, superior, inferior y posterior. Para ver la pared interna tenemos que dar vuelta este oído interno y verlo desde adentro. Esto es anterior, posterior, superior e inferior. Acá tenemos el caracol hacia adelante, el vestíbulo hacia atrás en su vista o cara interna y los conductos semicirculares hacia atrás. Entonces vemos que el vestíbulo en su cara interna presenta 3 fosas, que son una más grande que se denomina fosa hemisférica, una anterior superior que es la fosa semioval y otra posterior superior que es la fosa coclear, y muchos orificios alrededor de estas. Acá vemos esto, que ¿qué les parece que es? El conducto auditivo interno, que se dirige hacia adelante y hacia afuera. ¿Y esto qué es? Esto es el acueducto de Falopio visto desde adentro, desde la cara interna del oído interno. Si lo miramos desde afuera, era así el esquema. ¿Se acuerdan? Acá está visto del otro lado. Acá viene subiendo entonces el facial, subiendo y saliendo, ¿no? Porque es un nervio mixto. Y acá vemos cómo en esta cara interna del vestíbulo, por todos los orificios, porque está atravesada, vienen las fibras cocleares, utriculares y saculares, que van a formar el
nervio estatoacústico. Este es el conducto auditivo interno, es esto, y recordemos que estaba compartimentalizado, estaba dividido, más fácil, en 4 compartimentos, 4 espacios. Uno anterosuperior por donde pasan las fibras del facial, uno posterosuperior por donde pasan las fibras utriculares, uno anteroinferior por donde pasan las fibras cocleares y uno postero-inferior por donde pasan las fibras saculares. Fuchs era la mnemotecnia. Y por último tenemos los conductos semicirculares, que son 3, superior, posterior y externo. El más grande es el posterior, que tiene la forma de 2/3 de un segmento de esfera, 2/3, y mide 19 milímetros de circunferencia. Después le sigue el superior, que mide 17 milímetros, y por último el externo, que mide 15 milímetros. Están orientados cada uno en una dimensión del espacio: alto, ancho y profundo. El superior hace saliencia en la cara anterosuperior del peñasco del temporal y forma lo que se denomina eminencia arcuata. El externo hace saliencia en la cara interna del oído medio de la caja del tímpano. Después lo vamos a ver. Si los vemos desde arriba, acá vemos el superior, el externo y el posterior. Y acá terminamos con lo que es oído interno óseo. Hasta luego.